Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última práctica de la semana, la práctica 5 de la materia de Ingeniería Eléctrica, y el tema pues, es el siguiente. Hoy vamos a comprobar el teorema de superposición, un teorema muy útil, práctico y muy utilizado en diversas áreas. El objetivo de esta práctica es comprobar experimentalmente el teorema de superposición. El material que ocuparemos en esta práctica será el siguiente: una fuente de voltaje dual, un multímetro, resistencias de diversos valores, un protoboard y cables de conexión UTP. El principio de superposición propone que el efecto que tienen dos o más fuentes sobre un circuito eléctrico es igual a la suma de los efectos de cada una de las fuentes aisladas de las demás fuentes. Una fuente de voltaje se cambia por un cortocircuito y una fuente de corriente por un circuito abierto. Cabe mencionar que este teorema solo se puede aplicar a circuitos lineales, es decir, que la corriente que circula a través de estas resistencias es igual al voltaje entre sus terminales. Una vez que tenemos armado nuestro circuito, procederemos a medir los voltajes de nuestras resistencias y los etiquetaremos como BR1, BR2, BR3 y BR4 respectivamente con nuestras resistencias. Entonces colocamos nuestra fuente en 12 volts y 15 volts y tomaremos el voltaje en la resistencia número 1. El cual es de menos 11.7 volts. En R2 nuestro voltaje es de $327.5 milivolts. En R3 tenemos un voltaje de 14.66 volts. Y en R4 tenemos un voltaje de 2.96 volts. Ahora procederemos a medir corrientes en nuestro circuito, como lo hemos venido haciendo desde la práctica número 1. Para la resistencia 1 tenemos que IR1 tiene un valor de 98 microamperes. Cerramos el circuito y ahora procedemos a medir la corriente de R2. Y tenemos una corriente de 243.2 microamperes. Cerramos nuestro circuito y procedemos a medir la corriente que hay en la resistencia número 3. Nos marca una corriente de 122.8 microamperes. Cerramos nuestro circuito y medimos nuestra última corriente etiquetada con el nombre de IR4.
A través de esta resistencia fluye una corriente de 1864 microamperes. Ya que hemos realizado nuestra medición tanto de voltaje como de corriente en nuestro circuito normal, procederemos a apagar una de nuestras fuentes para aplicar así el principio de superposición. En este caso, desconectaré la fuente de 15 volts. Y una vez desconectada, procederé a medir tanto voltajes como corrientes en nuestra resistencia. Ahora bien, procederé a realizar la medición de corriente. Para continuar con el principio de superposición, ahora vamos a apagar la primera fuente, o sea, desconectarla de nuestro protoboard. Y de igual forma vamos a medir voltajes. Cambiamos las puntas de nuestro multímetro y procederemos de igual forma que en la parte 1 a medir corrientes. Ahora vamos a medir las corrientes de la segunda parte del principio de superposición. Para la resistencia 1 tenemos una corriente de 62.5 microamperes. Para la resistencia número 2 tenemos una corriente de 243.2 microamperes. Regresamos nuestro circuito a su posición original y medimos ahora
y 3 con nuestra sola fuente de 15 volts y tenemos una corriente de 124 microamperes. Y por último, para R4 tenemos una corriente de 122.4 microamperes. Con esto concluimos nuestras mediciones con la fuente de 15 volts. De la práctica podemos concluir que el teorema de superposición es un teorema muy útil, ya que de nuestro circuito original y complicado pudimos dividirlo en dos subcircuitos. El hecho de haber dividido nuestro circuito original en dos subcircuitos facilitó nuestra tarea de análisis de circuitos. Con ello pudimos comprobar que la suma de los análisis de nuestros subcircuitos es igual al resultado que hubiéramos obtenido de haber analizado nuestro circuito original.